en Primer Reporte. Estamos con una invitada, es Madeleine Zúñiga, especialista en educación. Vamos a decir todo muy bien, Madeleine, coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación. Le agradecemos, obviamente, estar aquí. Gracias a ustedes, al contrario. Sabemos que la educación es el pilar de una sociedad bien constituida, de una sociedad que progresa, que va adelante, ¿no? Y en esto hay una preocupación y un interés particular en lo que puedan llegar a proponer los dos candidatos, ¿no?, a la presidencia, básicamente en educación. Usted como especialista, digamos, tiene una mayor amplitud de conocimiento en torno a qué es lo que necesita el Perú hoy en materia de educación, ¿no? Mira, yo diría que sería estupendo si se pudieran combinar las dos propuestas, ¿verdad? Porque ninguna de ellas es completa, ¿no? Pero cada una tiene sus virtudes. Y esto es porque desde la campaña peruana somos parte de la campaña mundial y es importante que se sepa en el país que el Estado peruano, que incluye no solamente gobiernos, sino también sociedad civil, empresas, somos todos Estado, se ha comprometido a una agenda educativa al 2030. Y es una agenda muy ambiciosa. Dan 15 años para que uno cumpla una serie de objetivos que están relacionados con la educación de toda la población. Eso quiere decir, comenzando desde la primera infancia hasta el derecho que uno tiene de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Por esa razón, los programas de educación, ¿verdad?, deben contemplar no únicamente la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, sino también la o sea, los niñitos de 0 a menos 3 años son los menos atendidos en el país, ¿no? Es bajísimo, es de 5 a 7% los servicios que están atendiendo a estos niños. Y es importante decir que todos los estudios científicos demuestran que es clave en el desarrollo integral de toda persona lo que se puede hacer en estos primeros años de vida. Que es cuando decimos atención integral, es obviamente salud, nutrición, desarrollo cognitivo, las oportunidades de estimular a ese niño para que vaya ya, ¿no?, potenciando todas sus capacidades. Bueno, la llamada estimulación temprana, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y ese es un trabajo que implica mucho trabajo con las familias. De allí que la educación para todos incluye la educación de jóvenes y adultos, porque en este momento una cosa muy delicada, ¿no?, el embarazo de adolescentes, ¿no? Hay muchas madres muy jóvenes y son las menos educadas. Las menos educadas son aquí. Entonces, eso es una falta en las dos propuestas. Ahora, muchas veces hay un mito, ¿no?, de que aumentando porcentajes, puntos en el PBI para la educación es la solución, la panacea. No únicamente. No únicamente. Es importantísimo. Claro que es importante. Mira, ayer en el panel hemos tenido la suerte de contar con un doctor en economía que es Hugo Ñopo, que es un investigador principal de GRADE, ¿no? Y él ha hecho un estudio muy interesante comparando, ¿no?, países y también con una visión más global. Y si bien es cierto que tener más inversión puede ayudar mucho a lograr más aprendizajes, no es solamente eso. La gestión es importante y cuando hablamos de gestión es también la preparación de los maestros, ¿no? Entonces él puso un ejemplo muy interesante, que fue el caso de Vietnam. Vietnam, que es un país que quedó prácticamente destruido con las guerras que tuvo, ¿verdad? Invierte poco porque es un país pobre todavía. Invierte poco en educación, pero tampoco como el Perú, digamos, ¿no? Sin embargo, en las famosas pruebas PISA, Vietnam rankea junto a los países europeos. Mire. Con poco dinero logra, ¿no es cierto?, mucho mejores aprendizajes. Eso nos tiene que hacer pensar, ¿no es verdad? Ahora, también uno tiene la sensación de que Perú es un país que está en deuda con la educación y con todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque, a ver, hablando ya de un nivel universitario, hay pocas universidades públicas, hay discriminación, porque en esto hay que decirlo, el que tiene dinero puede acceder a una educación superior, incluso puede acceder a un buen colegio colegio primario, y el que no tiene dinero queda fuera de un sistema, ¿no? Teniendo que asumir, bueno, una vida en donde no se le dan oportunidades por no tener precisamente un carnet de estudios, ¿no? Exactamente. Yo me alegra mucho que lo menciones, Carolina, porque hace 2 años tuvimos en Foro Educativo, al cual yo pertenezco, una conferencia donde Julio Kotler, un sociólogo muy importante entre nosotros, dijo eso exactamente. Aquí uno tiene la educación que puede pagar. Y eso es un atentado
contra el derecho humano Exacto. universal a la educación, ¿no? Y ahí es otro tema que es importante destacar. Eso de que tenemos la educación que podemos pagar tiene que ver también con una tendencia que hay, no solamente en Perú, en el mundo se puede decir, de tener escuelas privadas de bajo costo. Las escuelas privadas carísimas, ¿cierto? Y tienen una excelente educación de calidad y los padres pueden pagar por ello, ¿verdad? Que no está mal. No, está mal, ¿no? no está mal. Por eso te digo, ellos pagan por una excelente calidad de educación y eso es, nadie está en contra de eso. Pero por el gran descuido que ha habido de la educación pública durante décadas en nuestro país, la gente con el crecimiento económico comienza a tener más recursos. Y lo primero que hace, porque el padre siempre apuesta por una buena educación para sus hijos, es matricularlo en una escuela privada. Y abundan las escuelas privadas. Sin control. Absoluto, absoluto. En nuestros conos, ¿verdad? Mira, estudios prueban que ya en Lima el 50% de los niños en la primaria, también en la secundaria, asisten a escuelas privadas. Pero estas privadas de bajo costo, donde se paga pésimo a los profesores, donde no hay la infraestructura adecuada, etcétera. Pero lo bueno es que en nuestras propias pruebas, las pruebas de evaluación que se hacen cada año, esas pruebas censales, la evaluación censal de la educación, ese se llama, ya se ve que los resultados de aprendizaje en esas escuelas de bajo costo son más bajas. Qué Las increíble. escuelas Escuela públicas. pública, Más increíble. bajas que la escuela pública. Lo cual nos parece importantísimo difundirlo más, pero también significa que el gobierno, no el Estado, tiene que invertir mucho más en la escuela pública. Es que lo que pasa es que eso. me parece un punto, perdón, Igor, me parece un punto interesante este que usted está hablando. ¿Por qué? Porque la inversión en escuelas ya se ve como un negocio, ¿no? Y la educación tiene que ser un bien, es un derecho. un bien, un Importante, derecho un servicio. importantísimo, Claro ¿no? que y acá sí. cualquiera viene, pone una escuela garaje. o una universidad, porque ya lo hemos visto, ¿no? Con el magnate de las Exactamente, universidades. exactamente, Entonces, sin ningún ¿no? tipo de control. Sí, eso ha sido una falla tremenda y se debe a un decreto que se dio en el gobierno de Fujimori, ¿no? Que según su concepción de la educación, ¿no? Había que tener esas alianzas público-privadas y lo mejor era casi entregarle la educación a lo privado. Entonces, cualquiera podía ser promotor de Pero educación también había- de cualquier nivel, ¿no es cierto? Pero también ha habido experiencias de darle la educación a las municipalidades, a las regiones, ¿no? En ese Fallida. ámbito, ¿Por qué razón? Porque no se dieron las normas claras que permitieran un verdadero desarrollo educativo a nivel local, ¿no? Hubo mucho entrampamiento, mucha confusión, poca claridad y no se hizo en todas las municipalidades, en unas cuantas sin selección y desafortunadamente no llegó. Pero sí es importante lo que dices, porque la responsabilidad con respecto a la educación es intergubernamental, ¿no? Pasa por los 3 niveles de gobierno, como así también es importante la intersectorialidad. Es decir, no puede solamente el presupuesto de educación sacar adelante la educación del país. Un niño malnutrido no puede totalmente. atender. Un niño que tiene que caminar en la sierra media hora o más para llegar a su escuela. O un niño que se tiene que trepar en un bus, en un microbús, un ómnibus, aquí atentado, con mucho riesgo, etc. Con suerte en un Igual, bus, ¿no es cierto? ¿no? O sea, es transporte. En las zonas rurales, la vivienda del maestro. profesores. Exactamente. Ese es el otro talón de Aquiles del país. ¿Usted qué destaca de las propuestas? Ya hablamos directamente del grano, de la propuesta de PPK Mira, y de Keiko Fujimori. claro que sí. ¿Qué es lo más destacable? La de PPK apunta más a cosas tecnológicas que son importantes, ¿no es cierto? Aquí dice que, bueno, también habla un poquito de los maestros, una forma diferente de educar, de generar espacios de aprendizaje colectivo, y eso está bien. Y él menciona docentes, ¿no? Dice, dirigir la labor docente lejos de las fórmulas memorísticas, eso quiere decir transformar la formación docente. Esto no lo menciona Keiko, docentes no menciona, pero los dos mencionan infraestructura, Claro. ¿no? Porque la infraestructura tiene enormes brechas en el país, eso consta, ¿no? Él hace más mención a gestión, digo, Kuczynski, y lo que me gusta de Keiko es que sí menciona específicamente primera infancia, por ejemplo, ¿no? La importancia que debe dársele a la primera infancia. Ahora, la alimentación de los niños, la atención integral va en los dos, ¿verdad? Aquí hablan de reforma de currículo, pero en lo de Keiko no me aparece el maestro Ahora, para nada.
Fíjese que... Por ejemplo, no aparece el maestro, ¿no? Claro. Y una cosa que también se ha dicho ayer en el panel, y ya lo venimos también viendo, es que uno de los grandes retos, aparte de la infraestructura, es dar salarios competitivos a los docentes. Los estudios. A mí, bueno, vengo de universidad. Y la formación. Yo, digamos, quisiera, ¿no? Baso lo que digo en formación que viene de estudios, ¿no? Y en ese sentido es importantísimo. La campaña mundial latinoamericana y nosotros tratamos siempre de acudir a la academia, a los estudiosos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que si bien es cierto el sueldo de los maestros ha ido subiendo de a poco, pero imagínense, en este momento el sueldo de los maestros, o mejor dicho, pongámoslo así, el del 100% de profesionales trabajando, el perfil del docente es 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de los profesionales en otros campos ganan más que un docente. Claro. Pero yo... Y se supone que los docentes, ¿cierto?, están formando a nuestra juventud. Pero en esto también lo salarial debería estar acompañado de un riguroso proceso de formación para el docente, por supuesto, de selección, porque también en esto hay que hacer una autocrítica y decir que hay muchos docentes que escriben incluso con faltas ortográficas. Exacto, pero dime, ¿cómo los seleccionas si les ofreces un sueldo que a veces es equivalente al de un portero? Claro, pero ahí está la vocación y la pasión, ¿no? Es un círculo vicioso. ¿no? Porque claro, cuando se pero les plantea digamos, pruebas, no las o hacen huelga, los sindicatos... Ya no, hace muchísimo. Claro. Eso es importante decirlo. Mira, los maestros... sí, pero eso hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. En este momento nadie se apone a las evaluaciones y los docentes acuden así masivamente a las evaluaciones. No todos pasan los exámenes. Claro. Y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Y está bien. No podrían pasar todos, porque eso significa selección. Pero decimos nosotros, ¿no? ¿De quién es la culpa de que el maestro sea tan deficiente? No, es una responsabilidad compartida en esto, ¿eh? Exacto, compartida, es de gobierno docente... tras gobierno tras gobierno. O sea, no es de ahorita, ¿no? Es algo que se viene dando hace mucho tiempo. Cero exigencia de parte de las universidades o los institutos superiores pedagógicos, especialmente los particulares. Entonces, claro, hay que ser exigente con el docente, pero también el docente tiene que exigir que le enseñen bien, por derecho, ¿no es cierto? Y también formarse por cuenta propia, leyendo, eso sí, eso sí no tiene hace un poquito de la universidad. No, está bien, pero digamos, ¿no? Es interesante. ¿Por qué razón? Porque con estos sueldos, no recuerdo en ese momento el porcentaje, pero es altísimo el porcentaje de docentes que trabajan en otra cosa, para compensar la economía. 1.500 soles de promedio, ¿no? ¿Cómo? No, eso estamos de acuerdo. Entonces, si tú tienes un sueldo que te permite, ¿no?, dedicarte a la docencia, compras libros, vas a otros cursos, a talleres, ¿no es cierto? Eso pasa como ocurre en otros países. Entonces, son los grandes retos que van a tomar un tiempo resolver. Pero yo creo, ¿no?, que en los dos candidatos tienen una preocupación por la educación distinta, si quieres, con distintos énfasis, ¿no? Y ojalá cualquiera de ellos que llegue sepa acoger las propuestas del otro y también escuchar a sociedad civil. Porque nuestra agenda es bastante más amplia. Adelante. Muchísimas gracias. Es un tema que compartiríamos largo, bueno, ¿no? Encantada cuando quieran. Sí, no, y que básicamente la importancia de un pueblo educado es que finalmente va a saber tomar decisiones, ¿no? Y en esto es uno de los derechos que uno no debe renunciar, ¿no? Es a la educación, a la formación, y eso debe exigírselo a sus gobiernos. Muchas gracias, Madeleine. Gracias a ti, Carolina. Zúñiga Castilla, coordinadora nacional de la campaña peruana por derecho a la educación. ¿Lo dije bien? Muy bien. Me encanta. 10, 20, Muy bien, exacto. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Pues continuamos con la información.